Número 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de información insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los animales. Número 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o identifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de las leyes de seguridad y políticas en prejuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Aquí en Argentina podemos conocer eso como la privatización. Número 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de una manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, podemos denominar esto neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. Número 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento. Para una aplicación futura es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Número 5. Dirigirse al público como una criatura de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuera una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuando más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantil. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menor de edad. Número 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica
para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir las puertas del acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Tratando de hacer todos los días y más allá de las equivocaciones a las cuales pedimos disculpas y corregimos, pensando que ese es el camino. O sea, sí. Y espero que la gente se dé cuenta que lo estamos haciendo con la máxima honestidad intelectual y tratando de transmitir valores de austeridad, de cercanía, de responsabilidad. Porque sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal. Y entonces es lo que diciendo eso? Sí, sí, claramente. Claramente. Porque es mucho el desafío, es mucho el desafío. Pero visito tanta gente, es una responsabilidad muy grande que algunos sienten. Número 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La caída de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible. La forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores. Número 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Hace bastantes años, cuando en algún momento del auge de la presión mediática, en algún momento de estos en que la explosión de la influencia de los medios de comunicación empezó a ser tan fuerte en la sociedad argentina, bueno, por ahí se asustaba o se reía de que algunos tipos tan evidentemente poco dotados tuvieran tanto éxito, ¿no? Y por ahí algunos mirá qué éxito que tiene, qué cosa, siendo que es un individuo evidentemente de pocas luces, ¿no? Que le cuesta encontrar llavero. Y yo siempre he dicho, bueno, no importa, pero es simpático. Sí. No hace mal a nadie, se divierte, vos le vas a dar la mano y el tipo la saca y todos nos reímos muchísimo. Qué sé yo, por ahí a uno no le causaba gracia, pero podía entender que organizaciones psicofísicas menos exigentes, menos complejas, esto le pudiera, por ejemplo, niños de 4 años le pudiera producir alguna clase de gracia y no hacían daño. De golpe esos tipos dejan de sacarte la silla cuando te vas a sentar y empiezan a ser mentores ideológicos de la sociedad. No ya Ezequiel Martínez Estrada, ni Jaureche, ni nombro de ambas veredas del pensamiento argentino. No, esos tipos, esos mismos tipos, que uno decía, pero este muchacho, ¿no? O esta persona, qué sé yo, debe ser muy simpática, porque... Y empiezan a opinar, y esa opinión entra más que la opinión de los maestros, de los académicos, de los que han estudiado esos asuntos. Y ahí nos encontramos con que realmente sí podían hacer daño. Y que a lo mejor, como dijo alguien alguna vez aquí mismo, el diablo tiene cara de estúpido. Y que hay una rima siniestra entre ese chiste que uno desprecia por demasiado simple y esa visión del mundo que uno desprecia por demasiado simple o demasiado egoísta,
Y también encuentra uno una relación entre tantos males, tantos odios que son hijos de la malevolencia, pero también de la estupidez. Así que habrá llegado el momento de preocuparse un poco, no solo por los malvados, que hay muchos, sino por los estúpidos, que hay más. Se lo digo desde las colinas de mi propia estupidez. Una estupidez que a veces no me deja reconocer cabalmente el peligro que un estúpido verdadero y cabal implica. Así que yo invitaría a la gente a no escuchar este programa, o al menos a no escucharlo con la aprobación abierta, sino a buscar otras instancias superiores, a buscar el saber a dónde está, no dónde no está, y a buscar visiones de la vida y del mundo en donde pueden encontrarse, y no en los decires automáticos de personas simpáticas, que pueden ser nuestro cuñado, nuestro tío, pero eso de ponerse a odiar automáticamente por algo que uno escuchó en la televisión es una cosa que habría que evitar. Número 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable de su propia desgracia por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, y lo genera un estado depresivo, uno de los cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. Número 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Tiene que ver con todo el primer informe de esta noche. Adhiero a lo que decía Gisela Buseniche recién en ese lindo programa que hace en Canal Encuentro, diciendo que cada medio de comunicación se tiene que hacer cargo de las cosas que dice, las cosas que hace y las cosas que produce también. Creo que, no sé si Alejandro estará de acuerdo, algo bueno que dejó el debate por la ley de medios, que quedaron muchos medios desnudos, al descubierto, como diciendo a qué interés responde cada uno. Me parece que eso sirve para que la gente esté más atenta, que cuando uno lee un título o una noticia en un diario o en un canal de televisión, tiene que pensar, este canal depende de tal cosa, este diario es de tal otro, ¿no? Tal vez. Sí, ahí lo dijo Ulanowski, ¿no? Ajá. Hay que tener un poco de sana desconfianza. Claro. Sana desconfianza. Incluso Sin embargo, nosotros, por supuesto. Sin embargo, pasa como sucede con los espejos. No. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Y es una convicción muy fuerte, muy fuerte. Hasta que por ahí alguien, alguna mano malvada, empieza a fabricar espejos que deforman, espejos que no devuelven la verdad sino la mentira. Entonces uno a la mañana se va a afeitar y ve una persona rubia, uno que es morocho, una persona distinta a lo que es uno.
Y uno tiene tanta confianza en los espejos que incluso prevalece esa confianza por encima de la realidad. Y uno que se sabe morocho, que ha vivido una morocha vida durante tantos años y que ha andado entre morochos, se ve rubio en el espejo y empieza a asumir rubias conductas. ¿Por qué? Porque desde chicos nos han dicho que el espejo no miente. Yo creo que a lo mejor ha llegado el tiempo de desconfiar del espejo. De desconfiar del espejo. Y de pensar que a lo mejor los fabricantes de espejos tienen intereses inconfesables que nosotros no conocemos. Intereses entre los cuales figura el de lograr que nosotros nos creamos rubios, siendo que somos morochos. Así que a lo mejor, más que mirar al espejo, hay que preguntarle al de al lado, al que también es morocho, al que vive como nosotros, a ver cómo nos ve, a ver qué le pasa, a ver qué siente. Y a lo mejor hay que mirar más la realidad y menos el espejo de la realidad, porque a veces ese espejo está tendenciosamente modificado y es fraudulento. Bien. Clarísimo.